la resiliencia tiene que ver con la deformación elástica, ¿sí? La deformación elástica es un concepto, la resiliencia es una propiedad, ¿sí? Es una propiedad numérica y es una propiedad mecánica. Entonces, la deformación elástica, ¿qué es? Es un concepto donde el material se deforma y en presencia de un esfuerzo, y cuando yo le quito ese esfuerzo recupera su forma. Mírenlo acá, ¿sí? Entonces, deformación elástica y deformación plástica es concepto. La resiliencia sí es una propiedad mecánica, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo calcular el área bajo la curva, ¿sí? Es decir, yo podría hacer eh, un triángulo aquí, definir esta área bajo esta curva, bien sea por geometría o bien sea a partir de una integral, ¿sí? Teniendo esta ecuación de esta línea. Y entonces ahí yo tendría un valor que ese valor es la media de la energía que necesita ese material para deformarse elásticamente hasta su límite, ¿sí? Y entonces también es la medida que yo podría entregar. Es decir, en otras palabras, yo podría, hay diseños donde yo requiero almacenar cierta energía, por ejemplo, en un resorte, ¿sí? Y a partir de esa energía que yo almacene, que vuelva y me impulse. Y entonces ahí yo aplicaría ese concepto de resiliencia. ¿Cuánta energía estoy almacenando para poder entregar una vez cese el esfuerzo? ¿Entendido? Ok, profe. Perfecto. Quiere, o sea, todo material tiene resiliencia, ¿no? Sí, todo material tiene Listo. resiliencia. Listo, eso es correcto. Entonces, cuando XY material puede ser un acero, puede cualquiera, tiene fractura, quiere decir que llegó hasta el límite de la elasticidad que tenía ese material, No, señor. ¿Sí? ¿no? Depende del material. Fíjese que en esta gráfica me dice fractura, pero este es un material que dúctil, es decir, tengo deformación plástica, ¿sí? ¿Cuál es el límite elástico de este señor? Acá, ¿sí? Entonces este señor tiene un límite elástico acá y a partir de ahí se deforma plásticamente, es decir, deformación permanente, y después de eso se fractura, ¿sí? La resiliencia me está teniendo en cuenta únicamente hasta cuando el material, ¿sí? Tiene deformación elástica, ¿sí? Que si yo tengo un material frágil, recuerde que el material frágil no tengo deformación plástica, entonces sí, este límite elástico es el mismo límite o es la misma esfuerzo de fractura. ¿Por qué? Porque no tengo esta parte, es decir, esto se traslada acá, ¿sí? Y en ese momento sí yo podría decir que esa energía, ¿sí? Del material, esa resiliencia podría ser la energía también de fractura. Pero en materiales dúctiles no pasa eso. Y en materiales dúctiles aparece otra propiedad que si bien la podemos definir aquí, generalmente se mide de otra forma, que es la tenacidad. ¿Y qué es la tenacidad? La tenacidad es la cantidad de energía que un material requiere para fracturarse. Mire que es muy parecido el, el, el concepto de resiliencia con tenacidad. ¿Cuál es la diferencia? La resiliencia hasta que hay límite elástico, la tenacidad hasta que es fractura, es decir, sería toda esta área abajo, toda esta curva, ¿sí? Tanto la verde como la roja, eso sería la tenacidad. Es decir, toda esta energía tiene que absorber el material para llegar a fracturarse, ¿sí? No sé si le quedó clara la explicación o hay alguna pregunta a partir de eso. No, profe, sí, o sea, ya quedó claro, o sea, ya con la tenacidad, con lo que es tenaz, ahí ya sí es la diferencia entre resiliencia y tenaz. Resiliencia hasta el límite elástico, mientras que es tenaz hasta cuando se rompa, se fractura. Profe, pero una pregunta, si yo tengo un material sometido a cierto tiempo, pero, o sea, ese tiempo, digamos, o sea, se me vino a la mente una persona que sea obesa, gorda, y se Sí. monte en un bus, que es el chofer. Él al sentarse, digamos, todas esas piezas empiezan a tener pues algo de comprensión, ¿no? Fuerza de comprensión ahí. Entonces, Compresión, sí. ¿qué quiere? O sea, no sé cómo explicarme, pero si yo tengo esa pieza con un tiempo, digamos, un viaje de Pamplona a Bucaramanga, que son 3 horas, y eso lo hago, digamos,
10 veces a la semana, ahí hay un desgaste o tiende esa pieza a fracturarse en un tiempo, digamos, dentro de 3 meses, 6 meses, o Ok, eso ya me lo da la tenacidad. O sea, ya no no, busco como la resiliencia, no, sino que sea tenaz. no. Recuerda, ¿qué es la tenacidad? Entonces, primero definamos el concepto de tenacidad. Tenacidad es la energía necesaria para que el material se fracture, ¿sí? Y eso yo lo voy a medir es de otra forma, o sea, en un golpe. Después, más adelante, vamos a ver esa propiedad, ¿listo? Entonces, ¿cuánta energía yo necesito para que se fracture? Entonces, en un choque, yo cuando tengo un carro que se choca, yo necesito saber cuánta energía absorbe el material, ¿sí? Para que esa energía no se la pase a los tripulantes. ¿Sí? Entonces, de tal forma que toda la energía del choque la absorbe el material y la transforme en deformación plástica e inclusive en fractura. ¿Sí? Y entonces ahí aparece el concepto de